Bien, hermanos, nosotros seguimos fieles a esta serie de estudios que estamos llevando, ¿no? Serie de sermones que son muy edificantes y que tienen que ver con esa carta que el Espíritu Santo nos ha dejado, conocida como la carta a los Hebreos. Porque en esa carta hemos aprendido muchas cosas muy buenas, ¿no? Hemos aprendido lo que ha sido la fe de grandes hombres. Hemos visto desde Noé, hemos visto a Abraham, ¿no? Los patriarcas conocidos en la Biblia. Y hoy hemos llegado a Hebreos capítulo 11, versículo 20. Entonces vamos a abrir Hebreos capítulo 11, versículo 20. Que el Espíritu Santo nos ayude a entender lo útil. Pero aquí el autor lo que está haciendo es que le está recordando a la iglesia, porque ya han pasado muchos siglos, y él va al Antiguo Testamento y le recuerda a la iglesia cómo fueron estos hombres de fe, cómo vivieron y cómo se desarrollaron los acontecimientos, especialmente en el pueblo elegido por Dios en aquel entonces, que era el pueblo de Israel, ¿no? Hoy no, hoy es la iglesia, el pueblo elegido. Bueno, entonces el autor quiere mostrarle a la iglesia todas estas cosas y decirle a los hermanos: sean firmes, porque muchos estaban volviendo atrás. Aquí había mucho judío que se había convertido a Cristo, que habían sido devotos de Abraham y toda esta gente, pero los miraban era como unos especies de ídolos. El autor le dice: no, eran hombres de carne y hueso como nosotros, hombres a quienes Dios llamó y hombres que fueron fieles. Y yo los exhorto a que ustedes también sean fieles, firmes, porque Dios es fiel en todo lo que Él ha prometido, ¿no es cierto? Entonces hemos visto cosas importantísimas, ¿no? que sucedieron para Dios formar esa nación a partir de un hombre llamado Abraham. Constituyó una familia, y en toda esa familia hay muchas cosas prodigiosas que hizo Dios. Por ejemplo, vimos cómo Sara, la esposa de Abraham, no podía tener hijos, y Dios le dijo a Abraham: no se preocupe, yo voy a hacer de usted una nación grande y te bendeciré. Y un día el Señor le dijo a Abraham: salga afuera de noche, cuente las estrellas de los cielos. Abraham le dijo: no, yo no puedo contar, esas son muchas. Le dijo: así será su descendencia, así será su familia. Y Sara estaba vieja ya, y Dios le habló y le dijo: usted va a concebir. Y Sara se puso a reír, porque los ángeles le dijeron esto, y ella dijo, tal vez era un chiste. Entonces el ángel le dijo: no, usted se rió y usted no está confiando en Dios, lo va a tener. Y así fue, ¿no? Y nació Isaac, también el hijo de la promesa, que fue una gran bendición para todos, Isaac. Entonces, Isaac fue el hijo de la promesa, importante. Y aquí nosotros aprendemos algunas cosas con respecto a este asunto de la fe. La fe salvadora, cuando uno lee esto, hay que leer la Biblia también entre líneas, ¿no es cierto? ¿Qué es leer entre líneas? Es cuando uno lee, pero trata de encontrar lo que está escondido ahí, el significado y la esencia verdadera. Entonces, la fe salvadora es una fe que obedece, es lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Es una fe que se somete a la soberanía de Dios, no a nuestros pensamientos y deseos, porque es que a veces lo que nosotros queremos no es lo que Dios quiere. Duro.
pero lo veíamos hace rato con el tema de los trabajos y cómo le pedimos a Dios. De manera que todo debe estar sometido a la voluntad de Dios. No pierda Hebreos y vamos a ir a buscar Isaías capítulo 55. Es un versículo interesante, pero ya regresamos. Ponga un dedo o algo ahí para regresar porque es muy rápido que volvemos a nuestro texto principal. En 55, versículo 8, mire lo que dijo el Señor. Lo dijo en el siglo VII antes de Cristo, el profeta, al pueblo. Le dice el Señor, en nombre de Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. En otras palabras, le está diciendo, usted tiene sus planes, pero yo tengo otros, de pronto. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Verdad? Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Y sigue hablando de la importancia de creer en Dios y en su palabra, ¿no? Y como digo, usted puede tener muchos planes, felicitaciones. Ahora hay que hacer planes. Uno no puede llegar y decir, no, pero yo sin saber lo que Dios quiere, mejor yo tal vez no hago nada o dejo que Dios haga su santa voluntad. No, eso tampoco es. Yo tengo que orar y pedirle dirección a Dios para hacer las cosas que creo convenientes. Pero las pongo ahí en las manos de Dios y le digo, Señor, aquí está este proyecto. Si te parece bien, bendícelo. Si no, pues tú tendrás otra cosa para nosotros. Y parte de esa fe salvadora entonces es someterse uno a la voluntad de Dios. Ahora, los teólogos dicen que la voluntad de Dios hay que entenderla de dos maneras. Hay una voluntad que se llama la voluntad secreta de Dios, que es lo que estamos diciendo. Yo no sé Dios qué tendrá para mí. Yo no sé cuál es el día que Dios me va a llamar a su presencia. Yo no conozco eso. No, ninguno aquí sabemos qué será de mañana. Eso se llama la voluntad secreta de Dios. Dios no nos la revela. Pero hay otra que se llama la voluntad decretiva, es decir, la voluntad del decreto. ¿Qué es un decreto? Es cuando un gobernante dicta un decreto para que se cumpla de esa manera. Los decretos de Dios son santos, perfectos y de cumplimiento seguro. Esa voluntad decretiva está aquí. Si yo leo la Biblia permanentemente, me doy cuenta de cuántas cosas Dios ha hecho, cuántas cosas Dios puede hacer y cuántas cosas Él me ha prometido aquí que se pueden cumplir si yo soy fiel. Pero si no leo la Biblia y soy un ignorante, va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, quiero conocer la voluntad de Dios que está aquí en la Biblia, en su palabra. Entonces yo tengo que orarle al Señor y decirle, Señor, ¿qué quieres de mí? Orar al Señor, decirle, por favor, ayúdeme a hacer lo correcto y dominarme a mí mismo, ¿no? Entre los griegos en la antigüedad, ¿cómo era que ellos dominaban sus impulsos, sus emociones, su ímpetu? Los griegos lo manejaban era a través de la razón. Por eso habían muchos filósofos, ¿no? Entonces, si usted era una persona que, como decían antiguamente, no lo puede picar un zancudo porque usted se pone bravo, entonces el griego le decía, mira, que razonaban con la persona, ¿no? Eso no conviene por esto y aquello y más allá. Y eso también nosotros lo hacemos. Pero en nuestro caso, el dominio propio y todos esos asuntos tenemos que llevárselos a Dios en oración. A mí me pueden dar 1000 consejos, pero si Dios no me ayuda a cambiar, no voy a cambiar.
Y eso pasa con el problema de los deseos que nosotros tenemos permanentemente, ¿no? Por ejemplo, miremos otro versículo importante que es Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11. El apóstol Pedro, ¿no? Él escribía lo siguiente con respecto a lo que estoy diciendo. Y esto es para usted y para mí. Para usted y para mí. Hoy, no solamente para cuando él lo escribió. Primera de Pedro 2:11. ¿Qué dice aquí el Espíritu Santo? Dice, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos, porque ¿qué es lo que somos nosotros? Extranjeros, peregrinos, estamos de paso. Nuestra casa no está aquí. No se haga ilusiones tontas. Usted tiene que morir algún momento. Entonces Pedro le dice, mire, ustedes que son extranjeros y peregrinos, yo les ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Hasta ahí. Aquí el apóstol le está diciendo a los hermanos de la iglesia, absténgase. ¿Qué es abstenerse? Es que de repente yo veo una oportunidad de hacer algo, pero no está correcto. Entonces las ganas le pueden al miedo, dice un dicho, y termino haciendo lo que no es. No, tengo que abstenerme, tener dominio propio, controlarme, controlar esos deseos malos que nosotros tenemos y que hemos heredado como seres humanos, ¿no? Y así hay una cantidad de deseos malos y pasiones malas y cosas, ¿no?, que hay en este mundo y que la gente tiene, de todo tipo. La Biblia nos enseña mucho de esto. Gente que miente, que roba, que trafica. Pues el Señor nos ha llamado para que vivamos una vida diferente. El Señor Jesucristo ha muerto en la cruz es para que usted tenga una vida nueva, para ser librado del poder del pecado. Y eso es permanente, ¿no? Miremos otro versículo que es Romanos 8:5-8. Romanos 8:5-8. ¿Qué dice allí el apóstol Pablo en la carta a los Romanos 8:5-8? Esto es muy importante para usted, para mí, para que nos examinemos esto. Dice así, Romanos 8:5, porque los que son de la carne, ¿quiénes son los que son de la carne? Los que están controlados por su naturaleza humana pecadora. No pueden vencer el pecado. Matan, roban, mienten, violan todos los mandamientos de la ley de Dios. Esos son de la carne. Es decir, es una referencia a que son humanos, son carne humana, son personalidades humanas. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Claro. La persona carnal que no es cristiana, pienses en eso, en las cosas de la carne, lo que le satisface. Dice, pero los que son del Espíritu, ¿quiénes son? Aquellos que le han dicho a Dios, Señor, mire, reconozco que soy pecador, creo en el Evangelio. Creo que tu Hijo es mi Salvador. Por favor, tenga misericordia de mí, Padre, y sálvame. Y Dios le ha dado el Espíritu Santo. Dice, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, claro. Lo que sucede con nosotros hoy. 6, porque el ocuparse de la carne, o sea, de nuestros deseos malos, es muerte. Porque eso no deja nada bueno, deja problemas en este mundo y el infierno en la vida futura. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando me ocupo de las cosas de Dios, de la palabra de Dios,
cuando soy un cristiano serio. 7, porque por cuanto los designios son los impulsos, los instintos, los pensamientos, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hay que primero tener un encuentro personal con Jesucristo, obtener la salvación y el perdón de Dios, que Él nos dé el Espíritu Santo que nos capacita para vivir una vida diferente. Ese es el testimonio. Hermanos, si Dios no me hubiera salvado cuando yo tenía por ahí 24 años, a lo mejor hubiera matado a alguien. O quién sabe quién sería, o ya estaría bajo tierra, como dice algunos, ¿no? Porque examino la vida y quién sabe cómo sería, ¿no? De dura, de terrible. Entonces, todo eso es lo que nos está mostrando la Biblia, ¿no? Ahora vamos al tema de Isaac. Porque eso es lo que estoy diciendo. Vamos a Hebreos capítulo 11, ¿no? Tal vez muchos hemos leído lo que dice Isaac, lo que dijo Isaac, el hijo de Abraham. Recuerden, ya hemos visto una parte. Abraham le dijo a Sara, usted va a tener un hijo. No, pero yo ya estoy vieja. No, va a tener un hijo, y lo tuvo. Después de un tiempo Dios le dijo a Abraham, bueno, usted quiere mucho su hijo, ¿no? El de la promesa. Necesito que me lo sacrifique allá en un monte. Y ya hemos visto todo eso, que Abraham pudo haber dicho, pero ¿cómo así? Luego usted no me ha dicho que él va a ser padre de multitudes, ¿cómo así que lo sacrifique? Y Dios le dijo, hágalo. Y él dijo, bueno, lo voy a hacer, usted verá cómo va a ser, a lo mejor lo va a levantar de entre los muertos. Y sabemos esa historia. Y cómo cuando ya lo iba a degollar, Dios le dijo, quieto ahí. Y sigue desarrollándose la historia, ¿no? Y entonces después, Isaac tuvo 2 hijos. ¿Cómo se llamaban? Jacob y Esaú, ¿no? Y la mamá de ellos, Rebeca, muy bien. Entonces, ¿qué pasa allí? Vamos a leer Génesis 25, 28, porque para referir, aquí en Hebreos ya leímos, ¿no? Ya lo leímos, dice aquí en Hebreos, antes de pasar a Génesis, en 11, 20, dice, por la fe bendijo Isaac a Jacobo y a Esaú respecto de cosas venideras. Esto es impresionante, porque Isaac tiene 2 hijos, Jacob y Esaú. Y Dios le dice, mire, esos hijos van a ser así y así, le dijo Dios. Y él confió en eso, y pensando en eso los bendijo, pensando que Dios tenía un plan con sus hijos. Y cuando uno vaya a Génesis 25, 28, encuentra ese relato. Hay que leerlo, no hay que leer todo ese Antiguo Testamento, que no es difícil. ¿Y qué dice allí entonces? Ya está Esaú y Jacob grandes. Y está su papá Isaac, a quien iba a sacrificar a Abraham. Dice en Génesis 25, 27, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo. Le gustaba la cacería a Esaú. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, o sea, Jacob era tranquilo. Con los hijos pasa eso, ¿no? No todos son iguales. Hay unos que son más ardientes, otros más tranquilos, otros más hiperactivos, otros más tranquilos. Así es. Pasó con estos 2 hermanos. Y amó Isaac a Esaú
Note que está diciendo que amó a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba al otro, a Jacob. Es muy interesante, ¿no? Cuando uno empieza a querer un hijo por las cosas que le da. Pero eso trajo problemas. En el 29 dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, Esaú le dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, aquí yo voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? ¿Cuál era el asunto? ¿Qué era la primogenitura? Es que el hijo varón, el primero, el mayor, heredaba todos los bienes. Heredaba todos los bienes, por derecho. Entonces llegó Esaú, que era el heredero, cansado, y le dijo, déme de esas lentejas que tiene ahí. Y entonces Jacob le dijo, no, yo se las doy así usted esté muerto de hambre y de sed, pero véndame su primogenitura. Quiero ser el primero, ¿no? 32, y Esaú le dijo, pues sí, se la vendo, a mí ¿para qué me sirve eso? No me sirve para nada. Y dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Un hombre que no tenía en cuenta las cosas de Dios, no eran valiosas para él las cosas de Dios. Ese fue su gran error, terrible. Y el error de Isaac también, con el otro hermano, con Esaú, era que Isaac era un padre que hacía favoritismo con sus hijos, porque dice que le gustaba los guisos de Isaac y lo apoyaba y lo iba a bendecir, además era el mayor. El otro no, tranquilo, pero el otro pues tenía que someterse a aceptar la voluntad de Dios, ¿no? Pero ¿qué pasó? Eso Dios ya lo había profetizado. Ahí en Génesis 25, 23, ¿qué dice? Génesis 25, 23. Dice que cuando Rebeca estaba embarazada, leamos desde el 21, dice, y oró Isaac a Jacob por su mujer, concibió, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, eran gemelos, luchaban los hijos dentro de ella, ¿no? Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Dios. Yo no sé qué experimentó en su embarazo Rebeca, ¿no? Pero había movimiento en su vientre bastante fuerte. Entonces fue y oró a Dios y le dijo, Señor, ¿qué es esto? Y Dios le respondió, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Esas son las cosas tremendas, ¿no? De manera legal era el mayor el que servía al menor porque era el primogénito, el mayor. Pero Dios le dice a Rebeca, el menor servirá al mayor. El menor será mi predilecto. ¿Cómo así? Porque es que Dios hace las cosas así. No es lo que nosotros pensamos, sino lo que Él decide. Ese es el asunto que a veces nosotros no entendemos, ¿no? Entonces pasaron los años y conforme a la costumbre que tenían los hebreos, Isaac estaba ya viejo y llamó al hijo mayor para darle su bendición. Génesis 27, 1 al 10. Es una historia fascinante. Génesis 27, ya está Isaac viejo,
va a darle la bendición al mayor, va a decirle, tú eres mi primogénito, mi hijo mayor, tú heredarás todas las cosas. Leamos, dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, de viejo ya estaba ciego casi, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Es decir, lo va a bendecir, pero quiere también el guisado, lo que le gustaba tanto de su hijo. Bien. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que muera. ¿No? Entonces Rebeca estaba oyendo y dijo, pero ¿cómo así? Si Dios me dijo cuando estaban en mi vientre que el mayor serviría al menor, yo veo que eso no se está cumpliendo, porque ¿por qué el papá lo va a bendecir? ¿Dónde está lo que dijo Dios? ¿No? Entonces dice Rebeca, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos vianda para tu padre como a él le gusta. Y tú la llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velludo y yo lampiño. Porque Isaac estaba ciego, entonces Isaac iba a tocar a ver si era el mayor, si de verdad era Esaú. No veía ya. Entonces le dijo la astuta de la Rebeca, la mamá, al ver que no se va a cumplir eso, le dice a su hijo, entonces haga una cosa, vaya, haga un guisado y se lo lleva a su papá y suplanta a su hermano, ¿verdad? Y él le dijo, no, pero cuando mi papá me toque, yo soy un hombre que no tengo casi barba ni pelo, como mi hermano. Entonces ella es cuando le dice que se vista con un pelo de camello o algo así, o de cabro, y en todo caso Jacob va allá donde el papá a que lo bendiga, y el viejito llega y lo coge y lo toca, y resulta que tocó fue la piel del animal, y dijo, si eres tú Esaú, porque Esaú es así velludo. Y llegó y le dio la bendición del hijo mayor. Pero ¿qué es lo que vemos ahí? Que Rebeca no tuvo paciencia, no esperó en Dios, sino que cuando se dio cuenta del tema dijo, no, yo voy a ayudarle a Dios, esto no puede ser así. Entonces acudió al engaño, pecó, ¿no? Acudiendo al engaño. Y así fue, pero la Biblia dice que Dios cumple lo que promete. No tenemos que ayudarle a Dios para que cumpla como hizo Rebeca. Dios nos ha prometido sostenernos, darnos lo que necesitamos, y no podemos obtener las cosas mintiendo, robando y engañando, que es lo que la mayoría de la gente hace, ¿no? Si una persona dice, yo ahora soy un gran cristiano, y le predican, es que usted es hijo del Rey de Reyes y usted debe ser próspero, y resulta que pasan los días y no es próspero, le da de pronto por robar y mentir y estafar, y después dice que fue Dios que le dio la plata. Esas son las lecciones que nosotros aprendemos aquí, ¿no? Entonces, ella se dejó llevar por sus sentimientos carnales, por las mentiras del diablo, y nosotros también puede pasarnos lo mismo en la vida.
nos dejamos engañar por el demonio y terminamos haciendo cosas pensando que las estamos haciendo para Dios, y eso es equivocado, ¿no? Y puede que algunas no sean de mala intención, pero no, tenemos que confiar en el Señor. Y la fe verdadera entonces se rinde a la voluntad de Dios, que es lo que debió hacer Rebeca. Afianzarse en la promesa de Dios. Dios me dijo, el mayor servirá al menor. Aunque yo estoy viendo otras cosas, pero yo por fe creo que lo que Dios me dice tiene cumplimiento. El mayor servirá al menor. Bien, ahora Isaac después se dio cuenta, ¿no? Pero Isaac tampoco le dio ira, no lo maldijo. Fueron a decirle, no, usted se equivocó. Y él les dijo, no, yo ya bendije y lo que bendije está bendito. Punto final. Dios es soberano y Él hace lo que hace, y por algo está la situación así. Y ya seguimos para adelante, ¿verdad? Es así. Entonces, lo que vemos es que Dios es soberano. Dios hace las cosas conforme a su divina voluntad, aunque a veces a nosotros no nos parece, pero tenemos que someternos a Dios. Como el caso de Esaú. Esaú se llenó fue de ira. Él no dijo, tal vez, ¿será que Dios quiere que mi hermano sea el que manda? Sino que Dios buscó fue matarlo, por eso le tocó huir. Recuerden la historia cuando huyó a donde el tío Labán y todas esas cosas, ¿no? Y así ha sido siempre. David también era el menor de los hermanos, no era el primogénito, no era el mayor, y fue el que Dios escogió para rey de Israel. Es esas cosas las que nos confunden a veces. Dios hace las cosas como Él quiere. Ahora, la fe también nos ayuda a tener confianza. ¿Confianza en qué? En lo que Dios nos ha mostrado en la Biblia, ¿no? Lo que dijimos ahorita, la voluntad revelada, ¿no? Confiar en esto, como pasó aquí. Entonces, por eso Hebreos dice que Isaac, siendo de edad, bendijo a sus hijos sobre cosas futuras, porque cuando él ya se dio cuenta que Rebeca había recibido una promesa de Dios, ya no se echó para atrás, sino que finalmente aceptó todo así, ¿no? Pudo bendecir a sus hijos sobre el futuro que a ellos les esperaba, solamente basado en esa promesa, nada más. Bien, hermanos. Son muchas las lecciones que podemos sacar de esta leyenda, hermano, muchas. Hoy como padres nosotros no tenemos el don de la profecía para decir lo que habrá de ser con la vida de nuestros hijos. Muy bueno sería, ¿no? Que Dios nos dijera cómo es que va a ser uno y cómo es que va a ser el otro. ¿No? Hoy en día no funciona eso así. Esto que sucedió en aquel entonces fue sui generis, único en su género. Pero hoy sí tenemos que enseñarle a nuestros hijos las promesas que Dios nos ha dejado en la Escritura. Y tenemos que enseñarles a nuestros hijos a confiar en Dios y en lo que Él ha dejado escrito aquí. Porque estamos viviendo en un medio donde se está enseñando que todo esto es puro cuento. En las universidades se enseñan que esto es un libro viejo, anticuado, por allá de la era arqueológica, no sé qué, y que esto no es cierto. No, nosotros queremos que esta es la palabra viva y verdadera de Dios, y que aquí está todo lo que el hombre necesita para agradar a Dios. Eso tenemos que enseñarlo a nuestros hijos. Enseñarles que Dios nos da la fe, y así mismo enseñarles a orar también a ellos. También esperar lo mejor de nuestros hijos, confiar en sus promesas, confiar, como dice el apóstol Pedro. ¿Recuerdan aquel momento cuando el Espíritu Santo fue dado a la iglesia en Pentecostés? Pedro predicó un sermón y dijo, para ustedes es la promesa y para vuestros hijos. Pero para nuestros hijos dándole nosotros ejemplo, enseñanza,
buen testimonio y educándolos bien, que no es fácil. A veces nosotros como padres fallamos, nos equivocamos. La fe nos ayuda a someternos a la voluntad de Dios y no a nuestras inclinaciones naturales o a nuestros razonamientos humanos. Rebeca llegó y dijo, no, pero esto no tiene lógica. ¿Cómo así que Isaac va a bendecir a Esaú? Si Dios me dijo que era el contrario. Ella estaba razonando de una manera lógica, pero la voluntad de Dios era otra, ¿no? Y así sucede en la vida personal, ¿no? Porque Dios hizo todo lo contrario a lo que se pensaba. Entonces la fe nos asegura que Dios es grande, poderoso, glorioso, que sus mandamientos deben ser obedecidos. Obedecidos. Nosotros veíamos eso esta mañana en la escuela dominical, en la clase de fundamentos, ¿no? Que hay un problema hoy en las iglesias. Hay mucho cristiano que no es cristiano. No son obedientes a Dios. Vienen a la iglesia de vez en cuando, no oran, no leen la Biblia. Pecan todavía y no se les da nada ni piden perdón a Dios. Las iglesias están llenas de esa gente. Eso no puede seguir. Tenemos que ser honestos y sinceros, que es lo que nos manda la palabra de Dios, ¿verdad? Y tenemos que definitivamente examinar nuestra vida y dar pasos serios. Yo no puedo seguir haciendo esto que estoy haciendo, no puedo. Está prohibido en la palabra, yo quiero la bendición de Dios, no lo que a mí se me venga en gana. Eso es lo que tenemos que orar a Dios para que nos dé esa capacidad, ¿verdad? Bien, hermanos, hay un himno final, ¿no? Hay un himno final que vamos a cantar. Y a meditar en él antes de la oración. Es el 340. Es el 340. Yo quisiera, hermanos, que ese himno sea como una oración. Al fin y al cabo que los salmos son canciones de adoración y alabanza, ¿no? Y hay muchos salmos de arrepentimiento. Este himno dice, Salvador, a ti me entrego. Ahora, hay mucho cristiano que uno le dice, ¿usted se ha entregado a Cristo? Sí. ¿Usted se hizo bautizar? Claro que sí, yo soy bautizado. Pero son mentiras. En la vida no se ve. Y yo comentaba que el gran predicador bautista Charles Spurgeon enseñaba lo siguiente. Decía, cuando una persona venga a hablar con usted y le diga, es que yo soy un cristiano, yo soy consagrado, yo soy bautizado, pero usted ve que en la vida de la persona no hay nada de eso, su deber es decirle que se arrepiente y reciba a Cristo como su Salvador personal. Ese es su deber, porque está diciendo mentiras.